Muchas gracias, buenos días. Pues efectivamente, Acquiver es dato. Sí es cierto que nos conocéis porque hacemos publicidad, pero realmente Acquiver es tecnología y Acquiver es dato. Es dato en todo su contexto. Nosotros estuvimos hace ya unos años desarrollando... Ups. Es que está al revés. Está al revés el... Sí, o sea... Estoy andando a la derecha. Ahora. Vale, hasta el final. En esta. Eso es. Genial. Hecho. Ok. Nada, nada. Y bueno, hace varios años que empezamos siendo los pioneros en el uso de la programática, de la publicidad programática para el sector hotelero. Y ahí nos dimos cuenta de dos factores. Uno, el contexto. Nosotros buscábamos el ADN del turista en el origen y luego el dato histórico del ecosistema publicitario. El dato histórico del ecosistema publicitario, tengamos en cuenta que es Big Data. Y ahí detrás es donde nace todas las tecnologías de Big Data, ¿no? Y efectivamente, en esos momentos nos dimos cuenta de que habían dos cosas que eran diferenciales en el sector travel. Uno, que estar especializado en travel no es solo tener clientes hoteleros. El travel es muy complejo y tiene muchas singularidades. Y dos, las campañas que convierten no son sinónimo de generación de negocio. O sea, realmente pensamos que porque una campaña convierta va a generar negocio y no es así. Hay muchos más factores que tenemos que tener en cuenta en esta ecuación. Sí. Bien. ¿Qué sucedió? Nos dimos cuenta que teníamos que estar buscando el first party data, el dato propietario del sector hotelero, del hotel. Ese dato que es único y además es soberano del propio hotel. Y ahí es donde empezamos a ingestar datos del sistema de información del propio hotel, ¿no? Y la clave es el first party data. Ahí es donde nosotros nos estamos moviendo. Google entró y empezó a eliminar las cookies. Fue un proceso que realmente desestabilizó a mucha gente, pero efectivamente es lo natural y es lo que iba a suceder y es lo que ha pasado. Entonces no podemos depender de las cookies y el foco en el first party data era estratégico y era fundamental. Teníamos que buscar el first party data y activarlo de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos hemos empeñado, en desarrollar todo nuestro conocimiento partiendo del first party data del sector hotelero y luego además incluir datos del ecosistema publicitario, datos del sistema web y datos del PMS, todo integrado para tener mucho más conocimiento. Y ahí ya no dependemos tanto de todo el ecosistema cookies. Y además el ecosistema cookies lo que hacía es tambalear los modelos de atribución. El modelo de atribución con un sistema cookies realmente empieza a perder sentido, ¿no? Y es que nosotros vamos más allá. Lo que estamos haciendo creo que es una evolución y es un desarrollo que va a permanecer, porque la realidad es que lo que estamos haciendo es convertir la publicidad en una herramienta realmente de revenue, hacer que la publicidad actúe y active el dato para realmente generar revenue y generar rendimiento, ¿no? Y aquí es donde estamos. Hemos denominado esto Revenue Advertising. Y creo que el Revenue Advertising ha llegado y creo que el Revenue Advertising os lo vamos a presentar. Durante décadas, Revenue Management ha optimizado precios e inventario, maximizando los ingresos hoteleros. En paralelo, la publicidad digital ha generado demanda multiplicando audiencias y llenando hoteles. Hoy, estas dos fuerzas se unen. Revenue Advertising. Más que publicidad, más que revenue, una nueva forma de hacer crecer el negocio hotelero. Habitualmente, las campañas publicitarias dependen del área de marketing.
El éxito de estas campañas se mide con KPIs publicitarios y modelos de atribución. Estos modelos asumen conversiones que no reflejan el crecimiento verdadero del canal. La paradoja: las campañas pueden atribuirse más reservas sin que el revenue del canal web haya crecido. Aquí es donde Comercial y Revenue desconfían del valor de las campañas. Conclusión: no están hablando el mismo idioma. Cada área mide el éxito con objetivos y métricas distintos, generando visiones parciales del mismo negocio. Las preguntas clave son: ¿estoy ganando cuota en los mercados más rentables? ¿Cuánto crece realmente mi canal directo? ¿Cómo impacta este crecimiento en la rentabilidad? Revenue Advertising responde a estas cuestiones contribuyendo a los objetivos de las tres áreas. Revenue Advertising se nutre de los mismos datos que el Revenue Manager para optimizar precios y gestionar su inventario. Sin embargo, los pone al servicio de la estrategia publicitaria, orientando la inversión para maximizar la rentabilidad de la distribución, impulsando la demanda en mercados estratégicos en momentos clave. La publicidad se convierte en una palanca para los objetivos de marketing, comercial y revenue. ¿Cómo funciona? Con nuestra plataforma tecnológica Moirai integramos y procesamos fuentes de datos clave. Identificamos patrones de demanda por mercado y segmento. Y convertimos este análisis en un plan publicitario inteligente con la proyección del Revenue Web. Después, activamos campañas full funnel y multicanal personalizadas y ajustadas a la temporalidad. Y por último, con AdQuiver Control Center, nuestro RMS publicitario, monitorizamos el impacto en los KPIs hoteleros y ajustamos la estrategia con sus alertas y recomendaciones. ¿Cómo impacta AdQuiver en el negocio hotelero? Gracias al Revenue Advertising hemos podido crecer en comunidad, ¿vale? Y por tanto en venta directa hasta un porcentaje cercano al 35% de nuestras ventas totales. Lo que más me gustó de la metodología de Revenue Advertising fue el poder alinear la estrategia global de la compañía y de los diferentes departamentos, tanto de comercial como de marketing como de revenue e incluso, te diría en cierta parte, el departamento financiero. ¿Cómo conseguían esto? A través del dato. No solo el dato de las campañas, sino el dato de toda la compañía que éramos capaces de activar para generar retornos en las campañas. Es decir, al final, la alineación de los departamentos, un dato activable y un dato correcto, y trabajar en conjunto con la gente de AdQuiver, lo que permite es estar alineados en los objetivos de la venta directa. Hemos identificado espacios a través de los lead times de los tour operadores donde podemos tener una ventaja contra ellos y donde, utilizando los mensajes correctos, ¿no?, podemos hacernos con una ocupación con más tiempo, sin ir más lejos, para la temporada, para los últimos 2 meses de este año, que es el inicio de la temporada de invierno 25-26, estamos viendo como ya tenemos hoy por hoy el libros on the books, ¿no?, más de un 65% que viene del canal directo. El hecho de saber que contábamos con toda esta estrategia, con todo este conocimiento y los resultados de los mismos nos ha permitido negociar tarifas más altas, desde la certeza de que si el turoperador no nos vendía ese inventario, nosotros teníamos más capacidad de hacerlo directamente, ¿no? Entonces nos ha empoderado a la hora de negociar con ellos. Yo creo que la herramienta va mucho más allá de una simple herramienta de marketing, es una herramienta de negocio. Más reservas directas, mayor rentabilidad, total control de la demanda. Revenue Advertising no es solo publicidad, es estrategia para la rentabilidad hotelera. Bueno, de hecho, bueno, pues de alguna manera mi primer punto conectaba con uno de los comentarios de nuestros clientes, ¿no? Que llegaba al final del vídeo.
Y este comentario venía a decir que Revenue Advertising va mucho más allá de una herramienta de marketing. Es una herramienta de negocio. Cuando alineamos la publicidad con los datos de revenue, dejamos de hablar de atribución y empezamos a hablar de contribución, de cómo cada campaña puede aportar al crecimiento real del canal directo y a la rentabilidad de la distribución hotelera. Reconozco que, bueno, cuando estábamos pensando en el título de la ponencia, pues se nos ocurrieron pues algunas alternativas mucho más clickbait de la que finalmente hemos seleccionado. Pues habíamos planteado la muerte de la atribución, muy tremendista, el fin de la atribución, y uno que personalmente me gustaba mucho, que se llama, que además la compañera que lo propuso está aquí, y le voy a hacer pasar vergüenza ahora para que salude. Los modelos de atribución son los padres, ¿no? Chamaida, saluda, que no voy a ser el único que va a pasar vergüenza aquí hoy frente a 500 personas. Y esto no lo... Bueno, pues al final elegimos el título de Más allá de la atribución porque pensábamos que la atribución, mientras que existan cookies, todavía tiene un peso muy relevante en una estrategia global de campañas, ¿no? Entonces, además, me parecía seleccionar ese título de ponencia pues muy poco serio y bueno, en un evento tan serio y recatado como este, pues bueno, esto no va con segunda, Juanta. No, me encanta el formato, I love it. Lo cierto es que lo que decía, mientras que existan cookies, pues al final son los que nos permiten monitorizar al usuario. Son los que nos permiten conectarnos con comunicarnos con las plataformas y decirles cuándo un usuario ha convertido, cuándo se ha generado una reserva y de alguna manera entender cuál ha sido el papel de ese canal publicitario, de esa plataforma, en mis campañas, ¿no? Pero para entender o sea, cómo Revenue Advertising supera la atribución, pues tenemos que entender los límites de la atribución. El 30% del tráfico web actualmente se pierde simplemente por el rechazo de las cookies. Existiendo, por tanto, reservas que a pesar de que puedan haber sido provocadas por una campaña, pues nunca sabremos que fueron causa de la campaña porque no se puede traquear el tráfico de ese usuario y por lo tanto tampoco el evento de conversión. El segundo de los problemas, la duplicidad de la... bueno, el tema de que en un contexto de campañas multicanal, pues tendemos a sobrevalorar el rol que tienen algunas plataformas por el modelo de atribución que tienen, ¿no? Y esto es el caso de este meme, ¿no? Que me gusta mucho, que al final, pues, como el marketing hotelero al final valora valora mucho más ese last click de Google y muchas veces descuida el papel que tiene pues otros canales, como puede ser la programática o social ads, en la generación de nuevas audiencias. Es decir, no impactar al usuario que ya te iba a comprar, sino traer nuevas audiencias y generar nuevo negocio. Y por último, una reserva atribuida no siempre es una reserva generada. Es decir,
conectando con lo que decía antes, es posible que ese usuario ya te iba a comprar, simplemente que en un último momento pues ha sido impactado por una publicidad y realmente has generado negocio o simplemente te has atribuido. Entonces, el problema de la atribución no es la atribución en sí misma, es que le hemos dado un rol o le estamos pidiendo un papel para el que no está preparado. O sea, o sea, la atribución nos dice cómo, o sea, es un tema de, y los KPIs de marketing, es un tema de eficiencia, es decir, eh, básicamente nos dicen que la campaña va bien. Nos permite entender cómo podemos mejorarla, cómo podemos mejorar las audiencias, cómo podemos afinar la comunicación, esas creatividades, esos atributos que nosotros estamos comunicando del hotel. Pero lo que viene a hacer Revenue Advertising es precisamente no tener la atribución como brújula estratégica. Lo que viene a hacer es, oye, pues la dota, o sea, entendiendo esas limitaciones, la pone en valor y la pone al servicio de un propósito mayor, entendido como el impacto que tiene en los KPIs de revenue. Es decir, cuando empezamos a monitorizar y a cruzar datos, nos permite entender cómo estas campañas están impactando en los KPIs reales de negocio, en términos de incremental, de crecimiento de la venta directa, de aportación o contribución a determinados periodos en tasa de ocupación, en velocidad de reservas, etc. Pero entonces, ¿en qué se diferencia una campaña de revenue tradicional a... Ay, espérate. ¿En qué se diferencia una campaña de revenue tradicional a una campaña de revenue advertising? Pues la diferencia está en cómo se usa el dato, en qué decisiones, en cómo se toman esas decisiones estratégicas y con qué objetivo. Una campaña tradicional busca resultados inmediatos, es más reactiva y trabaja pues con datos de la plataforma. De alguna manera tiene esa lente o esa vista de lo que está sucediendo realmente en el negocio hotelero, no la tiene. El Revenue Advertising se apoya precisamente en esos datos para planificar estrategias publicitarias a medio y largo plazo y contribuir realmente a esa producción del canal directo. Y lo hace además desde una visión más completa, es decir, no puedes saber cómo está creciendo si no controlas también cuáles son los patrones de demanda en tus intermediarios, ¿no? Es decir, cuáles son las tendencias a nivel de OTA, a nivel de tour operador y cómo puedo competir de alguna manera con esos intermediarios, adelantándome en mi comunicación en aquellos mercados y segmentos que pues son más rentables. Y eso lo identifico gracias a un histórico que he estudiado del hotel, de la cadena hotelera. Esto obviamente pues se hace más complejo cuando hablamos de cadenas que están localizadas en múltiples destinos, que tienen una oferta pues muy diversificada. Entonces, Revenue Advertising permite entender cómo debemos modelar esa campaña a nivel estratégico. Esto, si lo hacemos por la vía tradicional, dándole un presupuesto a una agencia y que te gestione las campañas, por mucho feedback que le des, obviamente los datos siempre van a ser, o sea, el estudio histórico de los datos y la monitorización de cómo van evolucionando los KPI gracias a la campaña y obviamente al conjunto de las acciones que hace el hotel. Es la clave. Y el otro rol muy importante es precisamente la coordinación entre los departamentos.
Esto permite que ya la publicidad no sea solo una palanca del equipo de marketing, sino que sea una palanca del director comercial, del área de revenue. Entonces, básicamente, pues el ROAS, STR, CPA, clics, impresiones, son indicadores de eficiencia. Pero ¿queremos mejorar la atribución o queremos crecer? Si la pregunta si la respuesta es crecer, entonces tenemos que medir lo que importa. Esos KPIs de revenue. ¿Cuál es el primer paso? O sea, es decir, el primer paso precisamente no es lanzar una campaña, es activar el dato. Hemos hablado pues, de KPI, de atribución, de ciertos conceptos que seguramente que a algunos pues, les serán más familiares que a otros. Pero en el fondo, esto no solo va de eso. Va también de que la cadena hotelera vaya de forma pues, incremental recuperando el control de su distribución. Esto solo ocurre si tenemos tanto conocimiento como el que tienen nuestros intermediarios. Si no lo hacemos nosotros, ya lo hacen ellos. ¿Cuánto se gasta pues, la OTA en publicidad en la isla de Tenerife? Pues posiblemente la suma es mucho más de lo que se gasta en el conjunto de las cadenas hoteleras en Canarias, ¿no? Entonces, para ello no basta con tener el dato dormido en los sistemas transaccionales, en los sistemas de gestión, en los PMS. Hace falta tener el dato conectado, preparado para la explotación. Somos bastante conocedores que esto no ocurre así. O sea, las cadenas hoteleras pues tienen su trabajo diario y muchas veces no tienen un dato estructurado, ¿no? Entonces, hace falta una infraestructura. Hace falta una infraestructura que relacione esas fuentes de datos con el dato publicitario. Y una metodología capaz de traducir esos datos en decisiones, en acciones que conviertan la publicidad en una palanca real de crecimiento hotelero. Esto es lo que hemos desarrollado en Acquiver. Empieza con una decisión. Pasar de solo medir clics, conversiones, atribución, reservas, a gestionar crecimiento. Y el primer paso no es, como decíamos, lanzar una campaña, es activar el dato. Para que cada euro invertido se traduzca en producción, ocupación y rentabilidad real. Porque esto no va de marketing, va de negocio. Gracias.